Muy bien, hermanos, compartir esta mañana un texto bíblico para que podamos estar meditando, porque por encima de todas las cosas, su palabra nos trae consuelo y su palabra nos trae fortaleza al alma. Es lo que nos llena y es la firmeza y la roca de nuestra esperanza y de nuestra fe. En el capítulo 15 de Juan, el Evangelio de Juan, ¿sí? En el verso 18, en el capítulo 15, voy a hablar unos momentos refiriéndome a esto que Juan el apóstol se refiere aquí especialmente a una actitud que puede ser parte de lo que nos toque vivir como cristianos, que nos toque vivir en el camino del Señor y en nuestra vida, y que impacta muchísimo, que tiene muchísima repercusión emocional y espiritual en la vida de una persona, como es el rechazo, ¿sí? Cuando esas cosas pasan. Y dice la palabra del Señor en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Sí? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Así que tenemos una promesa firme de parte del Señor, y eso es una promesa también, de que no vamos a ser de la gente que va a ser más aceptada, y cómo duele cuando somos rechazados, ¿sí? Rechazados en cualquier parte o en cualquier aspecto de nuestra vida. Dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Así que existen referencias bíblicas que nos llevan a pensar en que muchas veces somos menospreciados. Capaz que a usted nunca le pasó, pero hay mucha gente herida en la vida que fue menospreciada por su papá, por su mamá. Y si pensamos en algo que ha trabajado mucho nuestra hermana Dina, que es el aborto, ¿sí? Esa situación, hay un libro que la hermana sacó junto con otras dos hermanas en Cristo también, y es un libro que la hermana tiene disponible y que está muy lindo, yo lo tengo, y ahí se aborda muy bien el tema del aborto, el rechazo de esa madre que tiene un hijo en su vientre y decide despedirse de él y cortarle la vida, la interrupción del proceso del embarazo. Fíjese cuánto eso puede causar en la vida de personas que hace poco conocí a una chica que según lo que me decían en mi familia, estuvo, cuando ella nació, hubo una situación muy especial en la que su mamá había decidido lanzarla, se fue hasta un lugar, un zoológico, y pensaba, una vez tenido el niño, lanzarlo a una de las jaulas de animales feroces. Y fue con una amiga, y la amiga se asustó tanto
que decidió llamar a la policía, a las autoridades, y ahí, en definitiva, hace una semana que conocí yo a esa niña que hoy ya es una mujer. Y uno puede pensar, Dios tendrá un propósito con eso. ¿Sí? Dios tendrá un propósito con eso. Entonces, ¿y cuántos pastores, cantantes, hermanos que sirven al Señor, que tienen experiencias personales con el rechazo? Y uno de ellos, hermanos, bíblicamente, fue específicamente David. Porque nosotros acostumbramos a ver a David, ¿no? Después que mató a Goliat y que hizo todo aquello y que mató a los filisteos y que peleó y que le cortó el manto de Saúl cuando estaba dormido y que esa valentía y ese arrojo y todas esas historias nos encantan, las escuchamos desde que estábamos en la escuela bíblica. O sea que nos invade el alma y nos encanta escuchar cómo lanzaba con la onda y mataba a los... Pero hay una historia, David tiene una historia familiar que no es bella. David tiene una historia familiar en la que sufrió el menosprecio. Fíjese, por ejemplo, y le invito a que vaya conmigo a 1 Samuel 16, un poquito para ir conociendo detalles de esto que estoy diciendo. ¿Sí? El menosprecio, el rechazo. En el capítulo 16 de 1 Samuel, verso 10, ahí estaba Samuel, que había sido llamado por Dios a ungir por rey o como sucesor de Saúl, quien había caído, quien se había deslizado y ya no era agradado, ya no agradaba ante los ojos de Dios su manera de proceder. Entonces Dios se encargó de elegir él, el primer rey de Israel, que fue Saúl, fue elegido porque la nación de Israel quería rey. Todos tenían rey, ellos querían rey. ¿Sí? Entonces eligieron a Saúl. Y Saúl empezó muy bien, pero al poco tiempo empezó un descenso y tras otro descenso en una escalera hacia abajo. Y Dios terminó desechándolo. Y en esta oportunidad, ¿sí?, allá por el año 1000 antes de Cristo, ¿sí?, sucede que emerge en la historia este personaje maravilloso que es David. Entonces dice que él era un chico, un niño, un joven. Y dice que este texto hizo pasar el verso 10 de 1 Samuel capítulo 16. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. No ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Fíjense, hermanos, que previo a esto, no vamos a leer todo porque si no perdemos muchos minutos. La palabra del Señor es preciosa, pero previo a esto, Samuel llega a la casa de Isaí, padre de David, y le dice: santifíquense, santificaos. Y eso llevaba un día.
Llevaba un día de rituales, de un aseo especial. En el libro de Levítico está todo descrito. El santificarse para una ceremonia especial ante Jehová llevaba un tiempo, llevaba un proceso y demoraba, era algo que tenían que hacer, prepararse, era todo un ritual especial para prepararse. Se prepararon los 7 hijos mayores de Isaí. Sabemos muy poco de la madre de David, no hay casi ningún detalle. Aparece creo que solamente una vez en la Biblia y no hay mucho detalle sobre ella, pero sí de Isaí, su padre. Los 7 hijos mayores de Isaí se prepararon y pensaron que ese era el gran día de ellos, de uno de ellos. Sin embargo, Jehová no se agradó. Cuando pasó el mayor de los hermanos de David, Samuel dijo: estamos ante la presencia del nuevo rey de Israel. Y Jehová le dijo: no mires a las apariencias y no prestes atención a lo externo, porque Jehová no mira eso. Jehová mira el corazón. Jehová mira lo que está dentro. Entonces, siguieron pasando, en ninguno estaba el señalamiento divino del Señor para ungirlo como rey. Y allá estaba ¿quién? Cuidando las ovejas, haciendo lo que nadie quería hacer, el gurí de los mandados. ¿Alguno fue el gurí de los mandados de la casa? Allá cuando era guricito. ¿Sí? Capaz que a nadie le tocó, a mí me tocó. ¿Sí? Cualquier cosa que se necesitaba, estabas ahí tranquilo, y cuando cualquier cosa que aparecía de necesidad, anda al almacén. No, nada gracioso. David allá estaba cuidando las ovejitas, haciendo lo que ninguno de sus hermanos mayores quería hacer. Y tampoco se santificó para presentarse. Porque cuando estaba en la ceremonia, determinado por Dios, el dulce cantor de Israel, que estaba allá pasando a veces las noches, él observaba el firmamento, componía salmos, escribía poemas. ¿Por qué? Y uno puede pensar, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios no lo preparó de otra manera? Si iba a ser el rey. Además, era el menor de la tribu de Judá, de la casa de Isaí. El más chico, porque él eligió Dios el hermano mayor de David. Todos esos razonamientos humanos no calzan con Dios, porque hay algo, una premisa que todos nosotros sabemos: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar, deshacer lo que no es. Lo que es. Lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que a nuestros ojos humanos parece una cosa impresionante. Pero Dios se vale de aquellas cosas que no son nada. Dios se vale de aquellas cosas que muchas veces es despreciable para el mundo o menospreciable para la gente. Humanamente hablando, hay cosas tan importantes que para Dios no son nada. Y Pablo dijo: yo tengo mucha sabiduría, sé mucho, pero todo lo tengo por basura. Porque si eso llega a ser algo a lo que yo le tengo que dar una prioridad en mi vida, me quedo sin Cristo. Entonces, todo eso es basura. Pero yo lo hago así para ganar el amor de Jesucristo. Lo vil del mundo se alegra de ser lo vil y estar en la casa del Dios Todopoderoso. ¿Se alegra o no? Nos gozamos en que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Yo no soy nada en mí mismo. Pero Dios quiso, por misericordia, esas misericordias firmes a David. ¿Se acuerda de eso? Las misericordias firmes a David. Porque David no fue perfecto.
Pero Dios tuvo misericordia con él como un modelo de que aquella misericordia es sobre tu vida y sobre mi vida. La misma misericordia. Aun cuando David cayó, pecó, se equivocó, se transformó en una persona, fue un asesino, aún ahí las misericordias firmes a David, Dios lo sostuvo. Dios lo sostuvo. Y acá, hermanos, tenemos a David olvidado, menospreciado, cuidando las ovejas, un trabajo que nadie quería hacer. Allá estaba. Y él fue obediente a su padre. ¿Sí? Proporcionó esto también. Un escenario especial para que David desarrollara una comunión especial con Dios. Y cuando Dios lo eligió, sabía por qué lo elegía. Porque había visto su corazón. ¿Sí? Nadie lo tuvo en cuenta, pero Dios lo había mirado a él y superó el rechazo de su padre y toda esa situación en la que, fíjense, a usted le gustaría que llegara el domingo a la casa de su mamá, papá o alguien importante en su vida hoy y estén de fiesta y a usted ni siquiera le digan que había una reunión. Llega y dice, pero están todos reunidos. Nunca me dijeron. Te dejaron afuera, hermano. Te dejaron afuera. ¿Cómo se siente? Gracias, Señor, por este día. David pasó por encima de todos sus pensamientos. ¿Sí? Se sobrepuso a eso del rechazo. Y había algo especial en él. Él conocía a Jehová. Él había desarrollado una comunión íntima con Dios en aquellos momentos en los que estaba cuidando las ovejas. Y después esas ovejitas, Dios le dio otras ovejitas, que fue todo el pueblo de Israel. Y Él los pastoreó. Y escribió ese salmo que a todos nosotros, en momentos tan complejos de nuestra vida, nos ha sido de bendición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Sí? Tu vara y tu cayado, esa vara que usa el pastor, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de todos mis angustiadores, delante de todos los que quieren mi mal, delante de todos los que me aborrecen, me rechazan, me menosprecian. Jehová me sirve la mesa y me sirve de bendiciones de bien. Ciertamente, esa misericordia me seguirá todos los días de mi vida y viviré en la casa de Jehová por largos días, por muchos días. El dulce cantor de Israel, olvidado, pero era un hombre que confiaba y conocía a Dios. Y eso es lo importante. Y después, David vuelve a su tarea, después que fue elegido y ungido como rey. Pero hubo guerra y se acuerda quién estaba en esa guerra, ¿no? Los filisteos tenían un hombre grandote. Allá estaba Goliat desafiando a los escuadrones de Israel y le decía, manden a uno ahí que pelee conmigo y si el que venciere, el ejército del perdedor servirá al ejército del ganador. Isaí le dice al chiquito de los mandados, andá, llévale estas cosas a tus hermanos allá que están peleando, que están guerreando. Y los hermanos estaban escondidos atrás de unas bolsas de arena, que ni los viera Goliat. Pero bueno, allá fue David y escuchó lo que estaba pasando. Y dice, ¿cómo es esto? ¿Qué está dando? ¿Qué le dan al que gane esta batalla? Y lo escuchó el hermano mayor de él, ¿sí? Lo escuchó. Y dice, David, ¿qué estás haciendo acá? ¿Sí? Verso 26 del capítulo 17. ¿Qué
¿qué estás haciendo acá? David preguntó en el 26, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? ¿Quién es incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Pero en el 28 dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Pocas. Sigue el menosprecio. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es decir, ¿por qué estamos discutiendo de esto? ¿Es esto lo más importante o lo más importante es que un incircunciso, alguien que ni sabe quién es Jehová, nos está desafiando y nadie hace nada? ¿Qué es lo más importante aquí? Y lo dejó hablando. Siguió adelante. Sí, y más adelante va a hablar con Saúl. Ustedes saben la historia. Ustedes saben, ahí en el 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces escuchamos, tú no podrás? Tú no podrás, no podrás. Pero David tenía en su corazón algo mucho más grande. El conocimiento de un Dios que había hecho los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. La batalla era perdida humanamente hablando. No había forma de ganarle a ese hombre. Mucho menos un chico que cuidaba ovejas. Humanamente hablando y con los ojos de Saúl, eso era imposible de lograr. No había forma de hacerlo. Pero David sacó sus credenciales. Mirá, Saúl, yo cuido las ovejas en el desierto. Y cuando viene un león o un oso y se roba una de mis ovejas, yo lo persigo y lo agarro y lo mato. Y me llevo mi ovejita otra vez para el rebaño. No importa lo que es, no importa que sea un oso o un león, yo lo voy a matar. Si se mete con una de mis ovejas, lo hago. Y este incircunciso no va a poder contra el Dios a quien yo conozco. Y dice que juntó esas 5 piedritas, derrotó a Goliat, le cortó la cabeza y a partir de ahí Saúl, que había prometido su hija mayor y después no cumplió, le dio otra de sus hijas, a partir de ahí fue nombrado como jefe, como alguien distinguidísimo, David. Al mismo tiempo de eso, surgió en el corazón, después de haberlo incluso menospreciado y rechazado por Saúl, además de eso, Saúl convirtió ese menosprecio y ese rechazo en odio. Un odio tan cerrado sobre él por la envidia que tenía, porque David con sus proezas y con sus triunfos amenazaba la figura que tenía Saúl en el pueblo de Israel. Se sintió amenazado y eso fue terrible para Saúl. Lo odió hasta la muerte. En un determinado momento la esposa de David, una de las hijas de Saúl, lo tuvo que sacar por una ventana de la casa porque
Saúl había mandado a sus emisarios a matarlo. Salvó su vida por muy poquito, porque la esposa se enteró de lo que estaba pasando y David corrió, y ahí empieza todo aquello. ¿Se acuerda cuando se va a las cuevas y se junta con un grupo de personas que después se transformaron en guerreros fieles a David y que sirvieron incluso después en años posteriores? Y es terrible la forma en la que Saúl persiguió a David. Y David incluso tuvo que proteger a sus padres, porque temió que Saúl, en su furia, en su enojo, porque quedó totalmente ciego. De tal forma que David tuvo que ir incluso a los filisteos y pedir que le permitieran entrar en la tierra que él no quería ir ahí, pero empujado hasta el límite del territorio, se tuvo que ir. Y allí si usted lee la historia bíblica, en muchas oportunidades Saúl envió emisarios a buscarlo. Permanentemente, una cantidad enorme de atentados, aparte de los atentados que habían surgido cuando David tocaba para Saúl el arpa, porque era atormentado por un espíritu inmundo. Pero cuando David tocaba, aquel espíritu lo dejaba y él entraba en un alivio. Pero cuando Saúl entraba en sí y se daba cuenta de que frente a él estaba ese muchacho, de alguna manera conseguía una lanza, y dice que muchas veces intentó matarlo, muchas veces. Y uno dice, ¿no hubiese sido más fácil que a David lo hubiesen reconocido? Sí, hubiese sido mucho más fácil. Y hubiese sido mucho más fácil que Saúl hubiese aceptado que a Dios le agradaba la forma de ser y el corazón de David, pero no lo hizo así. ¿Y saben por qué es eso? Porque no es por los hombres que nosotros vamos a tener victoria. No es por los favores humanos que nosotros ganamos esta batalla en la que estamos. No es por los contactos con gente importante que la iglesia sigue adelante. No es por conexiones y por sabiduría humana y conocimientos y títulos y cosas que la iglesia camina en la tierra. Y que la gente se salva y que las personas son perdonadas de sus pecados y libres. Es por el corazón de nuestro Dios. Es por el corazón de nuestro Dios, que ha determinado desde antes de que las cosas fuesen y desde antes de que el mundo fuese, las puertas del infierno no prevalecerán contra tu vida, porque tú eres la iglesia de Jesucristo. Y sí hay cosas que nos impactan en la vida, noticias difíciles de aceptar. Nuestra mente está apta para aceptar aquello que nos da para adelante, que nos impulsa. Y muchas veces, en determinados periodos de nuestra vida, enfrentamos todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No he escuchado eso pero salgo de Guatemala y me meto en Guatepeor? Salgo de una y me meto en otra. No termino de salir de una que ya estoy metido en otro lío, yo no sé. Parece que las noticias malas, las cosas malas me están persiguiendo, yo las atraigo. Y David se encontraba en una situación de estas. 3 veces mandó gente a donde estaba Samuel con su grupo de profetas. Porque en un determinado momento David va a Samuel y dice, Samuel, estoy en esta situación con Saúl. Quiere matarme a toda costa. Y mandó a sus ejércitos y Dios, cuando esos hombres llegaron a la casa de Saúl, empezaron a profetizar. En vez de matarlo, empezaron a profetizar. Los desechó a esos,
mandó otro grupo Saúl, profetizaron también, los desechó, mandó otro grupo, profetizaron también. Hasta que en un determinado momento, usted sabe la historia bíblica, que se dio una batalla en la que Saúl fue muerto, él y su casa, en una vergonzosa final, por un duro corazón, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de ese pensamiento y esos sentimientos amargos. Y David, entre tanto, se sostuvo y estuvo hasta que es elegido como rey de Israel. Pero tuvo que pasar por situaciones en las que experimentó el rechazo, el menosprecio de su padre, de su hermano, de sus hermanos, de su rey en ese momento que era Saúl, de Goliat, porque Goliat lo miró y dijo, ¿pero qué? ¿Soy un perro yo que vengas a mí con palos? Y David, ¿qué le dijo? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Y qué le dijo después? Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, Jehová te entregará hoy en mi mano y toda la tierra sabrá que Jehová es el Señor. Toda la tierra sabrá. A veces, como humanos, esperamos recibir favores de otros lados. Y todos hemos recibido situaciones en las que, hemos sido favorecidos con algún conocido, pero esa no es la base en la cual nuestra vida camina hacia adelante. Esa no es la base. No es por eso que estamos aquí. Estamos aquí porque Jesucristo nos trajo aquí. Estamos aquí porque Dios nos trajo hasta acá. Estamos aquí hoy de pie porque nos ha sostenido su misericordia. Estamos aquí no porque hayan presidentes que nos hayan favorecido, leyes que nos hayan estimulado al crecimiento y al desarrollo de la palabra de Dios en el corazón de la gente, porque justamente lo que estamos viviendo es que todo es lo contrario. Pero cuanto más tiniebla se cierne sobre este país espiritual, cultural, social y secularmente hablando, cuanto más tinieblas hay, más va a resplandecer la luz de aquellos que confían en Jehová. Los que confían en Jehová serán prosperados. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Levantarán sus alas como las águilas, alcanzarán otras alturas, tendrán otra visión de las cosas y ante momentos desesperantes, momentos difíciles como el que como iglesia estamos viviendo hoy, levantamos nuestros ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, hizo la tierra. Ha preparado una mesa para que la iglesia se sirva. Y a veces puede ser que andemos mendigando otras cosas. No tenemos que mendigar nada. David también fue rechazado por Mical, su mujer, cuando traía el arca y le dijo, pero sos un vil. Y David, una de las primeras cosas que hizo cuando fue rey, dijo, ¿dónde está el arca? Porque el arca significa que Jehová está con nosotros. Tenemos que traer el arca para acá porque es la bendición que tiene
Israel como nación. Y tan contento estaba David que se colocó un vestido muy fino, muy finito de lino. Y la mujer le dijo, pero sos un vil, vergüenza te tendría que dar de estar bailando frente a las criadas de tu casa de esa manera. ¿Perdón? Yo no veo aquí a ningún familiar tuyo. ¿Dónde están tu familia? ¿Dónde está tu gente? Creo que Dios me eligió a mí. Y porque Él me bendijo, yo bailo y me haré más vil todavía si tengo que hacerlo. Porque David sabía que no era por él. Entendía que Dios lo había prosperado en aquella empresa. De traer el arca a la casa suya, a Jerusalén. Que dicho sea de paso, Jerusalén, ese nombre, era la ciudad del Jebuseo. Se la otorgó David, Jerusalén. Y fue el hombre que instituyó algo que solo después se va a ver en el Apocalipsis, en la Biblia, de que todo el día había canciones a Dios. Instituyó un instituto de música, puso cantores todo el tiempo que cantaran y profetizaran en aquel momento de prosperidad en la nación. ¿Por qué? Porque Él esperaba de arriba, Él esperaba del cielo. Todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Del trono de las luces, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Es cierto que aquí podemos ser beneficiados con muchas cosas, pero esa no es la base de nuestra vida. No es la base de nuestra vida. La medicina puede tener muchísimos adelantos, pero cuando necesitamos de verdad, nuestro socorro viene de allí. Atentos están los oídos de Jehová a la oración de los justos. ¿Sí? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Así que, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices siendo nuestro gran proveedor. Aquel que nunca nos deja, el que nunca deja sin respuesta nuestras oraciones. Señor, gracias porque en medio de situaciones en las que muchas veces somos rechazados o no somos comprendidos y tenemos dolor en nuestro corazón, tal vez hayan personas aquí que tienen aún heridas en sus emociones por situaciones, experiencias familiares vividas en su infancia o en alguna etapa de su vida. Señor, te pedimos que en este día tú nos des la sabiduría para dejar todas esas cosas a tus pies y que tú sanes, Señor, nuestras emociones y que nos sanes a cada uno y que traigas, Señor, el alivio de saber que el Dios del cielo está con nosotros. Y bendice, Señor, con tu palabra a todos los que de pronto están enfrentando momentos y situaciones difíciles. Nosotros nos apoyamos en tu palabra y creemos, Señor, en este día lo que tú estás haciendo y lo que has de hacer, porque eres Dios grande, poderoso y fuerte. Amén y amén. Gracias, Señor.